A través de la plataforma digital iDmedia.mx estás escuchando Informativo ID Media. El 2021 cerró con un registro de 28.160 asesinatos de acuerdo con el informe diario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal. Del total anual, 2.274 se registraron solo en diciembre. Apenas el pasado 31 de diciembre el gobierno contabilizó 80 homicidios dolosos en 21 entidades, principalmente en Puebla, Jalisco, Guanajuato, Michoacán y Nuevo León. Sin embargo, también se notificaron homicidios en Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Ciudad de México, el Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Veracruz y Zacatecas. Los 28.160 crímenes del 2021 resultaron 2.6% menos que los 28.925 asesinatos documentados en México durante todo el 2020, esto de acuerdo con el mismo registro federal. Uno de los días más violentos fue el pasado 4 de julio cuando se registraron 115 asesinatos, principalmente en Guanajuato, con 16 casos, Michoacán con 12, Baja California, Morelos y el Estado de México con 11 casos cada uno y también 8 muertos en Puebla. La Federación inició este registro diario desde el 5 de diciembre del 2018, a 4 días del arranque de la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador, de tal manera que el 2022 encuentra a su primera víctima en Fresnillo, Zacatecas, donde un trabajador de una gasolinera fue asesinado a balazos. El gobierno federal coloca a Fresnillo como el sexto municipio más violento luego de que entre agosto y noviembre registró un aumento del 51%, al pasar de 102 homicidios en 2020 a 154 durante el año pasado. En cuanto a la tasa de homicidios dolosos, Zacatecas se ubica en el primer lugar con el 89.99% de participación de la violencia en México. México es el segundo país de Latinoamérica con más casos de Ómicron. Ocupa el segundo sitio en los países de América Latina con 254 casos detectados de este tipo de coronavirus, hasta ahora el más contagioso. Chile ocupa el primer sitio con 325 casos, le sigue México con 254, Brasil con 189, Puerto Rico registró 101, Argentina 93, la Guyana Francesa 49, Ecuador 29, Colombia 26, Costa Rica 15 y Perú 12. Mientras que a nivel continente, Estados Unidos encabeza la lista con 24.742 positivos de esta cepa, seguido de Canadá con 629, Chile con 325, los 254 casos de México y Brasil con 189, para concretar los primeros 5 sitios a nivel continente. En la última semana de diciembre del 2021, las cifras de casos rompieron marcas en contagios. El lunes 27 de diciembre hubo 943 casos positivos. El día siguiente, es decir, el 28, se confirmaron 4.426. El miércoles, 5.290. El jueves se contabilizaron 8.024 casos y el viernes, el último día del año, reportó la mayor cantidad de casos de los últimos 3 meses. 10.037 personas infectadas, que son los casos heredados del 2021. A estas cifras hay que sumar los casos del gobierno de Nuevo León, que se incrementaron a 36 casos de Ómicron este domingo 2 de enero. Baja California y Baja California Sur también reportan casos durante el 30 de diciembre. En Colima fueron detectados 2 personas. Ambos con antecedentes de contactos con extranjeros resultaron positivos a COVID-19 con la variante Ómicron. México es uno de los países donde menos pruebas se hacen para combatir y retener los círculos de contagios. En contraste, el 85% de los países del continente americano realizan pruebas de manera rutinaria y de contención para no elevar sus casos activos y mantener un esquema de vacunación que incluya a los menores de 12 años. Durante los 3 años de operación de la Guardia Nacional se han recibido 322 quejas que constan en los expedientes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Esto en contra de la Guardia Nacional, corporación desde luego que es defendida por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien afirma que a su interior es inexistente la corrupción y las violaciones a los derechos humanos. De las denuncias presentadas en 2019, 2020 y 2021, la mayoría son por detención arbitraria, trato cruel y tortura, mientras que los delitos de desaparición forzada y homicidio no se tiene registro de la emisión de esto por parte de la Autoridad en Derechos Humanos, como sí lo han hecho en contra de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal. En tanto, la Guardia Nacional no ha ameritado recomendaciones por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
solo han emitido 27 medidas cautelares, las cuales pueden ser aceptadas o no por la Corporación de Seguridad, pues no existen sanciones en el caso de hacer caso omiso a ellas. Los estados en los cuales se presentaron denuncias por asesinatos en 2021 en contra de la Guardia Nacional son Guerrero, con 2 casos, mientras que en la Ciudad de México, Tabasco y San Luis Potosí se registró solamente un caso en cada entidad. Los estados que registraron 2 casos de desaparición forzada fueron Baja California y Veracruz, mientras que Sinaloa, el Estado de México y Campeche se emitieron durante el año pasado una denuncia por cada una de estas entidades. Con respecto a los casos de tortura, en el Estado de México se reportaron 4, mientras que Guerrero y Tamaulipas 2 en cada uno. Las entidades que denunciaron un solo caso fueron Baja California, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Morelos, San Luis Potosí y Veracruz. Estos datos están disponibles para la consulta en la página web de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, sitio en el cual solo se contabilizan las denuncias oficiales. Los casos de violaciones a los derechos humanos y corrupción son revisados por la Unidad de Asuntos Internos de la Guardia Nacional, quien se encarga de investigar y sancionar a los elementos que incurran en estas prácticas. Recientemente, a través de sus redes sociales, la Guardia Nacional informó que un elemento es investigado en Mexicali por haber incurrido en actos de corrupción, sin dar más detalles al respecto. Tenga usted por seguro. Gracias por escucharnos a través de la plataforma digital. Mi nombre es Francisco Aceves. Acompáñame lunes, miércoles y viernes por www.aidimedia.mx. Juntos para mantenernos informados. Acompáñame en las breves informativas.